Bueno, pues aquí, ahí tendremos que quizás hacer uso de alguno de esos algoritmos, o si la Mm, función es relativamente simple, pues con Profesor, técnicas de cálculo. Sí. una pregunta, con respecto a la trayectoria que va a seguir bueno, el método, siempre Ujú. tiene que apuntar hacia abajo. ¿Cómo hacia abajo? Sí, porque por ejemplo en la imagen que ilustraba en el libro, ahí siempre apuntaba hacia abajo bueno, para encontrar el mínimo de la función. Este, a ver, ahí voy. La respuesta, según creo que le entiendo, la respuesta sería que no. Ahí está, ¿no? O sea, digamos, bueno, usted por abajo entiende una dirección de ese movimiento, o sea, lo contrario sería hacia acá. Así lo estoy entendiendo, su pregunta. ¿Sí está bien? Sí, No, no, la dirección, no existe una arriba o una abajo allí, porque esa es una curva de nivel. Eh, a ver, déjenme, hago un dibujo. No, no, puede ser prácticamente hacia cualquier lado. No, no hay ninguna restricción, es más bien hacia donde se alcance el máximo descenso. A ver, déjenme ver si puedo hacer algún dibujo diferente. En principio, con el gráfico de las curvas de nivel debería ser suficiente, pero fíjense, pensemos que tiene alguna función cuya gráfica tiene la forma siguiente. Digamos que es así. Esta es X, esta es Y y por aquí estaría Z. Y Z es una cierta función que depende de X, Y. El valor mínimo podemos pensar que se encuentra, digamos, por este punto. Bueno, entonces, cuando arrancamos con una cierta primera iteración, esa primera iteración, piense que hay una persona que está parada sobre este punto, digamos, que es la imagen de ese valor. Esa sí, persona puede desplazarse hacia muchas direcciones, hacia acá, hacia acá, hacia allá. Por ejemplo, si se desplaza, según el dibujo, en la parte color amarillo, pues no va a comenzar a descender, va a comenzar a ascender. Quizás haya algunas trayectorias, como por ejemplo, esta de color verde. Esta de color verde produciría que la persona ni ascienda ni descienda, simplemente se mantenga como una altura constante. Y todos estos vectores que estoy dibujando allí, en realidad se ven aquí abajo, se ven metidos como en las curvas de nivel. Y el menos el gradiente es el que apunta hacia la región de máximo descenso. Entonces, digamos, no, eh, las curvas de nivel, vamos a ver si las puedo poner. Las curvas de nivel estarían por acá, así, que es el gráfico que muestra el libro. El libro muestra solamente la parte de las curvas de nivel. Entonces, la respuesta a su pregunta de si puede ir solamente hacia abajo, literal, así del dibujo, pues no, porque depende cómo sea la superficie, indicará la región de máximo descenso. ah, ok. Ujú. Bueno, pues ahí están. Entonces, dejo compartir esto. Sí, lo que pasa es que en el libro muestra solamente la representación pues de las curvas de nivel, pero arriba de ellas se encuentra la superficie, de la cual nosotros queremos obtener su valor mínimo. Pero bueno, retornando allí al algoritmo, entonces la primera parte es obtener una iteración inicial, la segunda es obtener la dirección de máximo descenso con menos el gradiente, después calcular el valor de lambda que nos indique qué tanto debemos avanzar en la dirección correspondiente para minimizar lo más posible a la función, y eso nos va a dar un nuevo punto y a partir de ese momento pues repetir todo el algoritmo. El algoritmo, el texto le da ahí una condición de paro, que es, déjenme, creo que la ponen por acá. Ay, no sé por qué la pone hasta el final, la condición porque ve primero el ejemplo y luego pone la condición de paro. Pero bueno, una vez que se vuelve iterativo el algoritmo se diseña de manera tal que tenga una especie de error de la iteración igual a epsilon. Entonces se van calculando
esta expresión, que de alguna forma mide el error porcentual. Bueno, no el error porcentual, vamos a decir, el error porcentual o qué tanto está cambiando la función de una iteración a otra. Y si ese cambio porcentual es más pequeño que algún cierto épsilon, entonces el algoritmo pide detenerlo. También aparecen allí algunas condiciones teóricas, me parece que para que se pueda garantizar la convergencia, que es esta, que las derivadas parciales se mantengan acotadas y que la distancia entre los puntos de las iteraciones también se mantenga acotado, digamos. Pueden ser, aquí dice el texto que son algunas ciertas condiciones que se pueden utilizar para detener el proceso del algoritmo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. De hecho, voy a desarrollar el mismo ejemplo que está aquí y lo voy a hacer como manualmente. No voy a escribir esta vez el código y Pues, vamos a ir haciéndolo fácil. Sí. como parte del algoritmo, basta con una de las condiciones de convergencia, ¿no? Basta con una de las condiciones de convergencia, sí. Sí, sí. Gracias. La primera de ellas que me parece que es como muy apropiada porque es más o menos fácil de calcular y de ir verificando y de integrar al algoritmo computacional. Sí. Pero bueno, ahorita vemos las condiciones de paro. Vamos primero a hacer algunas iteraciones y ya una vez que veamos algunas iteraciones, ya introducimos las condiciones de paro y lo que seguiría es tratar de escribir el código. Entonces, a ver, vamos a tratar de escribirlo. Entonces, y vamos a resolver pues el mismo ejemplo que hace el libro, solo que haciendo los cálculos. Porque el libro creo que lo resuelve, pero omite por ahí algunos detalles. Bueno, entonces el ejemplo nos dice lo siguiente. Dice minimizar a esta función, la función f de x1, x2. Le voy a poner mejor x y y. A ver, un segundo. Bueno, perdón. Entonces la función a minimizar es esta, más 2xy más y cuadrado. Bueno, entonces minimizar esta cierta función y usar la siguiente iteración inicial. Usar la iteración inicial siguiente. Es el vector x1 dado por el vector 0,0. Bueno, pues comenzamos a hacer los cálculos. Fíjense, tenemos nuestra primera iteración, tenemos la función correspondiente. Entonces, pues vamos a calcular la primera iteración. Entonces, el primer paso era obtener el vector gradiente. Entonces, el vector gradiente, en ese caso, es fácil de obtener. Es simplemente la derivada parcial con respecto de las variables de la cual depende la función. Que en este caso, el vector gradiente se vuelve ¿cuánto? Se vuelve 1 más ¿quién? Más 4x más 2y. Sí, sí. Sí, sí. Listo. Allí están. Entonces calculo el vector gradiente y obtengo la dirección de movimiento. La dirección de movimiento, creo que el texto le llama por allí S. En realidad no va a ser el gradiente, va a ser menos el gradiente evaluado en la iteración en la iteración anterior. ¿Por qué el menos? ¿Por qué lo agregamos? Porque como estamos en la búsqueda de un punto mínimo, bueno, pues entonces menos el gradiente se dirige a la reacción de máximo descenso. Si tomáramos el gradiente, pues estaría aumentando en lugar de disminuir. Y lo segundo es evaluar al vector gradiente en la iteración anterior. Es decir, la iteración anterior, estamos arrancando con esta, es con x0 y y0. Entonces, al hacer la evaluación, obtenemos ¿cuánto? Me queda simplemente 1, menos 1. Listo. Entonces, ya tengo la dirección de movimiento.
La dirección de movimiento va a ser la de 1, menos 1. Una vez que tengo la dirección de movimiento, ahora debemos calcular el valor de lambda que me indique cuánto debemos desplazarnos sobre esta dirección para minimizar lo más posible a nuestra función. Entonces vamos a poner Profesor, aquí. Sí, dígame. bueno, no, en esta dirección no tendría que ser menos 1, 1 por el menos que puso al multiplicar. Ah, sí, cierto. Olvidé hacer el producto aquí, ¿no? En esta parte. Ahí voy, te lo cobro. Sí, gracias. Ahí está. Listo. Bueno, entonces, ahora sí, calculemos lambda. Calculamos lambda, que indica qué tanto debemos desplazarnos para tratar de minimizar lo más posible a la función. Este lambda, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues va a ser el lambda tal que minimice a la siguiente función. A la función, de hecho le voy a poner un nombre, le voy a llamar phi de lambda. Y esta phi de lambda no es otra cosa más que la iteración inicial más lambda veces la dirección de movimiento. Así de esta manera. Bueno, a ver, vamos a ir haciendo esos cálculos. La iteración anterior había sido el vector 0, 0. La dirección de movimiento había resultado ser el vector menos 1, 1. Bueno, entonces tomo menos 1, 1. Se puso el error. Había sido menos 1, 1. Y esto se vuelve ¿cuánto? Sumo los vectores. Va a quedar el vector 0 menos lambda. Entonces queda menos lambda, coma lambda. ¿Sí es claro para todos eso? Sí. Bueno, ahí está. Y ahora debo hacer la evaluación de la función. Voy a escribir aquí a la función solamente para recordarla. ¿Quién había sido la función? Había sido x menos y más 2x cuadrada más 2xy más y cuadrada. Aquí la puse solamente para tenerla ahí presente, ¿no? Pero debemos hacer la evaluación. ¿Qué significa hacer la evaluación? Pues sustituir, en lugar de x poner en este caso menos lambda y en lugar de y pues poner lambda. Entonces al hacer eso obtengo algo que es así. Queda menos lambda más 2 lambda cuadrada menos 2 lambda cuadrada más lambda cuadrada. Hay algunos factores que se eliminan. Por ejemplo, ese término se elimina con este y al final queda lambda cuadrada menos 2 lambda. Y obtengo mi función. Esta función, bueno, mejor dicho, el lambda que nosotros debemos obtener siempre va a ser el resultado de va a ser tal que debe minimizar a esa función phi de lambda, que la vamos a definir así, como x, bueno, en ese caso es x1, aunque en realidad sería la iteración anterior, depende de la etapa del algoritmo en la que nos encontremos. Es la iteración anterior más lambda veces la dirección de movimiento, donde la dirección de movimiento pues, es menos el gradiente, evaluado en la iteración anterior. Y como ven, al momento de hacer todos los cálculos, esa phi se vuelve una función de una sola variable. ¿Y qué es lo que significa? Lo que significa es lo siguiente, que estamos en el punto inicial, que en ese caso fue el 0, 0. Teníamos una dirección de movimiento, que era la registrada por el vector menos 1, 1. Ese vector menos 1, 1 es un vector que apunta hacia acá. Y si nosotros evaluamos a la función obligándola a que se mueva solamente en esta línea recta, una cierta cantidad lambda, la evaluación es precisamente esta función que tengo aquí. Esta phi de lambda es la restricción de la función f, obligándola a que se mueva solamente en esa trayectoria, la cual yo sé que apunta hacia la dirección de máximo descenso. Bueno, pues ahora, ya una vez que calculé a la función phi, pues debo obtener su valor mínimo. Ahora vamos a hacer los cálculos. Entonces, ¿quién había sido la phi de lambda? La phi de lambda había sido
lambda cuadrada, menos 2 lambda, ¿no? ¿Sí ve si usa? Lambda cuadrada menos 2 lambda. Y esta es la parte en la que debemos calcular el valor mínimo de esa función phi. Por la simplicidad de la función, yo la voy a hacer con técnicas de cálculo. Calculo la derivada, obtengo a su punto crítico, en este caso va a ser lambda 1, calculo a la segunda derivada para verificar de qué tipo de punto se trata. La segunda derivada se vuelve, en este caso, positiva. Eso me garantiza que el punto es un mínimo. Entonces ya una vez que calculé el valor de lambda que minimiza bueno, que me indica cuánto debo desplazarme sobre la dirección de máximo descenso para minimizar lo más posible, pues entonces ya estoy en condiciones de poder calcular mi nueva iteración. Entonces la nueva iteración va a ser ¿quién? La nueva iteración va a ser esta, es x2 igual a la iteración anterior más lambda veces la dirección de movimiento. Ahora con el lambda numérico que yo sé que minimiza. La iteración anterior pues había sido 0, 0. El valor de lambda acabo de calcularlo, toma el valor de 1. Y la dirección de máximo descenso había sido menos 1, 1, que era la de menos el gradiente. Entonces obtengo menos 1, 1. Y ya tengo mi nueva iteración, que será el vector pues menos 1, 1. Y a partir de este momento se vuelve ya recursivo todo el proceso. Habrá que repetir ahora lo mismo, volver a calcular el gradiente, evaluarlo en x2 para obtener la región de máximo descenso, bueno, menos el gradiente, o calcular a la función phi de lambda, obtener el valor de lambda que minimiza a la función y calcular la nueva iteración. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces aquí, bueno, en este caso ya el gradiente se quedaría fijo, ¿no, profe? El gradiente sí, pero el Bueno, sí, detalle ya está ya que la está, evaluación ya no. ya la evaluación ya no, sí. Sí, sí. A ver, me gustaría que intentaran hacer la siguiente iteración ustedes. Digamos, iniciar de nuevo, pero ahora a partir del punto x2. ¿Sí podrán hacerlo? Sí, profe. Ok, a ver. Entonces les doy algunos minutos. Si necesitan que regrese alguna hoja, me dicen. Sí, creo que le puede regresar, por favor, por eso. Sí, sí. Usted me dice dónde. ¿Aquí o a la anterior? En esa, Ok. gracias. Sí. Akira.
¿Cómo van? ¿Lograron hacer la siguiente iteración? Sí, profe. A mí me dio lambda un quinto. Y el punto me dio menos 4 quintos y 6 quintos. Menos 4 quintos y 6 quintos. Ok. Sí, ¿Y los también demás? es lo mismo, profe. Ok. A ver, vamos a ver. Pues voy a empezar a hacer también los cálculos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces la siguiente iteración es el menos 1, 1. Como bien mencionó por ahí un compañero, el gradiente, pues su forma en cambiar es exactamente la misma. Lo que cambia son las evaluaciones, porque pues es S igual a menos el gradiente evaluado en este caso en X2. Es decir, hay que evaluar al gradiente en el punto menos 1, 1. Y esa evaluación se vuelve ¿cuánto? Queda menos 4 más 2, 3, será menos 1, menos 1. Es decir, 1, 1. ¿Se obtuvieron esta dirección de movimiento? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Ok. Bueno, y ahora habrá que obtener al parámetro lambda. Obtener lambda. Y para lambda, primero debemos pues, calcular esta función phi, que no es otra cosa más que la evaluación de la función en la iteración en la que nos encontramos, que en este caso es x2, más lambda veces la dirección de movimiento. Es decir, 1, 1, más lambda veces 1, 1. CF evaluado en menos 1 más lambda, no más lambda. Bueno, ¿y quién era la función? Voy a poner aquí a la función para tenerla presente. Bueno, entonces queda... Pues hay que hacer bastantes cálculos, ¿no? Los compañeros que lograron completar todos los cálculos, supongo que redujeron esta función phi, sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Pues sí, ¿no? Pues no, ¿cómo? Menos 2, menos 4 lambda, más 2 lambda cuadrada. Esa es una diferencia de cuadrados, ¿no? Es 2 lambda cuadrada menos 2 más 1 más 2 lambda más lambda cuadrada. Algunos términos se eliminarán, por ejemplo este se elimina con este. Habrá otro que se elimine. Así. Este y este. Y algunos otros me parece que se reducen ahí entre ellos. Por ejemplo, este y este. La voy escribiendo aquí abajo. Entonces, phi de lambda queda menos 2 lambda.
Luego este y este, más 5 lambda cuadrada menos 1. ¿Obtuvieron esa función phi de lambda? Sí, profe. Ok. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y ya una vez que tenemos a la función phi, pues calculamos sus valores mínimos. Entonces phi prima más 10 lambda. Y pues hay un solo punto crítico que es el 1/5, que ya lo habían advertido por allí los compañeros. Bueno, y además la segunda derivada es 10, que en especial es positiva, y de allí se sigue la clasificación como punto mínimo del parámetro lambda. Y ya está. Y la siguiente etapa sería la siguiente iteración. Entonces, la nueva iteración, que en ese caso sería la iteración x3, va a ser ¿quién? Va a ser x2 más lambda veces la dirección de movimiento. ¿Quién había sido x2? Había sido menos 1, 1. Lambda ya lo obtuvimos, fue 1/5. Y la dirección de movimiento había sido 1, 1, 1. 1, sí. 1, 1. 1, 1. Exacto. Bueno. Pues ahí está. ¿Cómo ven? ¿Obtuvieron eso? ¿Sí están bien mis cálculos? ¿Qué opinan? Sí, profe. Ok. Bueno, pues ya está, ¿no? Aquí tenemos ya nuestras iteraciones. ¿Comentarios, preguntas, dudas? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, entonces ahí están nuestros cálculos. De hecho, el libro me parece que también, pues también los hace, ¿no? También los hace. Déjenme. Uy. Aquí están los cálculos. Esa fue su primera iteración. Obtuvo la dirección de movimiento. Después, bueno, él ya lo hace aquí muy rápido. Esta función que aparece en esta parte es la que yo le llamo phi de lambda, que es la evaluación en el punto x1 más lambda veces la dirección de movimiento. Pero bueno, ya vimos cómo calcularla. Entonces se obtiene la función phi, se obtiene el valor mínimo, y ya una vez que se tiene el valor mínimo, pues se está en condiciones de obtener a la nueva iteración, que es esta. Y bueno, ya tiene ahí la primera iteración. Luego repite los cálculos, él obtiene una segunda iteración. Aquí está. Él lo hace con el vector de, pues bueno, el lambda que él obtiene es 1/5, que fue el mismo que obtuvimos nosotros. Y la nueva iteración, entonces ahora este punto. Es exactamente el mismo que yo había puesto. Bueno, y en principio, pues el algoritmo ya se vuelve pues, recursivo, es decir, se calcula una iteración, otra iteración, otra iteración, pero la pregunta es, bueno, ¿y cuántas iteraciones debemos estar calculando, no? Aquí el libro todavía calcula una iteración más, la iteración 3, y bueno, incluso tiene una iteración más que es esta. Y aquí es donde el autor del texto pues, dice hay que poner algún cierto criterio de convergencia, una condición de paro. Y esa condición de paro, pues es alguna de estas, ¿no? Creo que usaremos esta,
que mide el cambio porcentual de la evaluación de la función de una iteración a otra. Si ven con cuidado, este término está cuantificando precisamente eso. El cambio porcentual que tiene la evaluación de la función en el punto x y más 1, bueno, de una iteración, de la nueva iteración con respecto de la anterior. Y se pide ahí una cierta cota. Digamos, si ese error porcentual, bueno, ese cambio porcentual es no mayor a alguna cierta cantidad fija, pues entonces que ya se detecta. Por ejemplo, ¿cómo se calcularía esta expresión? Con los ejemplos que ya teníamos. Eso lo calcularíamos, pues así, déjame. Déjenme regresar a la pizarra. Entonces tenemos el valor de i, tenemos xi, y vamos a poner también a la evaluación de la función en el punto xi. Vamos a poner estos elementos por el momento. Y habíamos calculado, creo que, ¿cuántas iteraciones calculamos? Creo que 3, ¿no? La primera de ellas fue el 0, 0. La segunda de ellas fue, ¿quién? ¿Cuál había sido? El menos 1, 1. Sí. Y la tercera iteración había sido ¿cuál? Resultó ser... Menos 4/5 y 6/5. Menos 4/5 y 6/5. Gracias, gracias. Ahí está. La función estaba definida ¿de qué forma? Estaba definida como x menos y más 2x cuadrada más 2xy más y cuadrada. Estoy construyendo esa tabla para poner un criterio, una condición de paro. Es decir, bueno, ¿cuántas iteraciones voy a estar calculando en este método de exceso más rápido? Pues alguna que quede modulada por alguna cierta condición de paro. Y la condición de paro que vamos a usar es una que propone allí el autor, que es calcular el cambio porcentual de la evaluación de la función de una iteración a otra. Es decir, este cociente que tengo acá. Es este entre f de x, y. Todo en valor absoluto. Por ejemplo, la función evaluada en la primera iteración es igual a ¿cuánto? Es igual a, pues, a 0, ¿no? Luego, la evaluación de la función en la segunda iteración sería igual a ¿cuánto? Es menos 1. Menos 1 menos 1 es menos 2. Menos 2. Menos 4. Menos 2. Menos 1. ¿Están bien mis cálculos? Sí, menos 1. Ajá. Y la evaluación en la otra es un poco más intrincada por las fracciones que aparecen allí. Pero tampoco es un gran problema. Esto da menos 6/5. ¿Cuánto les dio a ustedes? Sí, Igual. menos 6/5. Ok. Entonces, fíjense, cuando vamos calculando las evaluaciones, algunas evaluaciones pueden ser 0. Así como está definido la condición de paro, es probable que algunas de ellas se indeterminen. Por ejemplo, la primera, que sería... En la primera no puedo calcular la condición de paro porque, pues, al ser la primera aproximación, no tengo una anterior y entonces no procedería la parte de la condición de paro, ¿no?
obtengo una primera iteración y quedaría ¿quién? Bueno, pues la primera parte, la f evaluada en x y más 1, sería precisamente ese término, que obtendría ¿cuánto? Menos 1, ¿no? Luego, la evaluación en la anterior, pues es 0, y habría que dividirla entre esta parte. Y aquí es donde les digo que puede llegar a haber algunos problemas, porque esa parte, esa división, pues no está definida. No tenemos evaluaciones, las divisiones por 0 no son permitidas. Entonces, si alguna de esas evaluaciones es 0, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente la invalidamos, digamos. No la vamos a estar considerando. Bueno, entonces si no consideramos a la primera, la siguiente arrojaría ¿qué valor? Habría que calcular el valor absoluto de menos 6 quintos menos menos 1 sobre menos 1. Todo en valor absoluto. Bueno, y eso se vuelve... ¿Cuánto se vuelve eso? ¿Un ¿1/5? quinto? Ok. Un quinto. Un quinto es 0.20, ¿no? 0.20. O sea, si lo pensamos en términos porcentuales, estaríamos diciendo que la evaluación de la función de una iteración a otra tuvo un aumento de un 20%. Entonces, la condición de paro que vamos a instruir va a ser sobre este cambio porcentual de las imágenes de la función. Cuando esa cantidad vamos a pedirle que sea siempre, si llega a ser menor que alguna cierta cantidad, pues detener ya todo el algoritmo y tomar como última aproximación o como mejor aproximación pues, a la que hayamos obtenido. Claro, aquí el punto 2 es un valor pues, muy grande, ¿no? Igual no sería una condición de paro adecuada. Ya depende qué grado de precisión se quiera obtener en el algoritmo para aproximar el valor mismo. Pues ya está. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. Bueno, pues a ver, vamos a tratar de escribir el algoritmo. Creo que el algoritmo debería tener algunos inputs. ¿Cuáles consideran que serían los inputs del programa? El punto inicial. Sí, El punto inicio. Ajá. Y la función, ¿no? Ajá. Y la función y el epsilon, que es la condición de paro. Bueno, ahí no se va a entender que es punto 2, ¿no? El epsilon, que diga si la condición de paro resulta ser menor o igual que el epsilon dado, pues entonces ya detener todo, ¿no? Esos serían los input. Y los output, ¿cuáles consideran que deberían de ser? Bueno, ahí ya podemos verlo de muchas formas, pero ¿cuál sería un buen output o una buena salida del programa? Los XY. Los XY, podrían ser los XY. Sí, sí. La ventaja de escribir el programa y no usar algún software que ya haga los cálculos, como una especie de caja negra, ¿no? Sino al hacer el programa, pues uno tiene libertad de elegir el output que uno quiera. Como nuestro programa persigue en este momento objetivos pues, académicos únicamente, yo creo que un buen output sería una tabla como esta. Eso sería muy bien, ¿no? Que fuera, bueno, y que agregara alguna columna más con los lambda también. Que nos fuera completando toda esa tabla y que nos fuera proporcionando los diferentes lambdas que va calculando, las evaluaciones, las condiciones de paro, obviamente las aproximaciones, etcétera, ¿no? Considero que ese sería un buen no, pero bueno, no sé. Pues a ver, vamos a escribirlo. Hay una parte, una parte que no me queda muy clara cómo hacerla. ¿Cuál piensa que es la parte como complicada? donde no está definida el error. No, porque esa parte es fácil, ¿no? Con un if le pedimos que si alguna de las evaluaciones es 0, entonces que omita esa. Esa no.
Yo pienso que, no sé cómo ven ustedes, la parte más engorrosa para el algoritmo sería esto. O sea, obtener a la función phi de lambda y luego calcular su valor mínimo. Porque aquí lo estamos haciendo, pues casi a fuerza bruta. Es decir, hacemos la evaluación y ya una vez que tenemos la evaluación y tenemos la forma explícita de la función, pues luego calculamos el valor mínimo con técnicas de cálculo. Pero si la Profesor, función es complicada, eso va a ser difícil. Sí, diga. y si ahí lo hacemos con cálculo simbólico, Pues se puede hacer con cálculo simbólico. O sea, si el software que está utilizando hace cálculo simbólico, pues lo puede hacer. Aunque yo le veo un problema, porque aunque lo haga con cálculo simbólico, en el tipo de función que estamos tratando es una función polinomial. De hecho, es una polinomial de grado 2. Y la función phi que aparece allí es una función, es un polinomio de grado 2. Entonces, calcularle los puntos críticos, pues es muy simple, porque como al ser de grado 2, la derivada es de grado 1 y ya, ¿no? Pero si la función original no es un polinomio de grado 2, es otra cosa, obtener la derivada y luego calcular las raíces, se sospecho que puede llegar a requerir de algún algoritmo numérico para calcular raíces de funciones y obtener un punto crítico, o usar alguno de los algoritmos que ustedes conocen para optimizar funciones de una sola variable. ¿Qué métodos recordaron para calcular mínimos de funciones de una sola variable? mm, Porque dijeron que al inicio habían repasado o visto algunos métodos, ¿no? Bueno, eso me dijo su profesor y ustedes también lo confirmaron, pero ¿como cuáles métodos? no, nada más vimos el tradicional, el derivar, pues lo que acabamos de hacer ahorita, pero como tal un método numérico, no vimos. Ok, ok, ok. Porque fíjense, lo que estoy pensando es que quizás podamos tener a la función phi de lambda, y que luego habría que calcular a la derivada y obtenerle una raíz, ¿no? Y vamos a irlo escribiendo, vamos a ver si podemos hacer. Igual hacemos el caso particular que tenemos y luego pensamos cómo abordar el problema del mínimo, ¿no? En general. Profesor, Sí, diga. bueno, igual puede ser una opción. Bueno, no así, no este tipo de problema, pero sí lo he ocupado para MATLAB y pues ya tiene ya tiene cargados algunos, pues sí, como mini programas que ya pues sacan las raíces de de una determinada función y pues en esa parte pues creo que sería un poquito más sencillo, ¿no? En usar esos pequeños programas que ya tiene predeterminados. Ok. Bueno, podría ser una opción, ¿no? Podría ser una opción que, que usar ya el propio lenguaje que estén utilizando y que lo hagan, ¿no? Pero yo me iría más por el otro lado. Es decir, como en principio ya han visto también, por ejemplo, cursos de métodos numéricos, ya conocen algoritmos para calcular raíces de funciones. Entonces, habría que ver bien quién es esta función phi de lambda, calcular su derivada de manera así abstracta y luego usar un método numérico para calcular su raíz. Solamente como para también ejercitar esa parte de los métodos numéricos. O no sé cómo ven ustedes. No, sí, profe, sí, está bien. Pero digamos, o sea, también lo que usted dice también es correcto, ¿no? O sea, si se puede, yo diría hacer como dos versiones. Una en la que ya se utilicen estos propios programas que traen los lenguajes. Lo malo de hacerlo así es que el programa que hagan, queremos evitar usar cajas negras, así como Wolfram Alpha, digamos.
en Wolfram Alpha uno dice, calcula los valores propios de una matriz, ¿no? ¿Cómo los calcula Wolfram Alpha? Pues quién sabe. No sabemos qué hace. Wolfram Alpha simplemente nos da resultados y ya, ¿no? Eso es una caja negra. Pero no debemos ver los programas así como cajas negras porque sí, al verlo como caja negra pues, no conocemos sus limitaciones, no sabemos el alcance del propio algoritmo y si intentamos usar esos programas con una función arbitraria, puede ser que no funcione porque estamos usando una caja negra. Y la ventaja de hacer un programa es que mientras menos matices de caja negra tenga, pues mejor porque conocemos bien los alcances del propio algoritmo y podemos saber si alguna función va a funcionar o no. Pero bueno, no sé. Pues vamos a comenzar a escribirlo. Aquí tengo todo el de las direcciones conjugadas. Creo que no necesito nada de esto. A ver si nos da tiempo. No creo que dé tiempo, pero bueno. Vamos a escribir la función así. Entonces, primero limpio las variables y esos detalles que ya les había dicho. Y luego defino mi función. ¿Quién era la función en ese caso? Ya se me olvidó. Es X menos Y. X menos Y, sí. X menos Y más 2x cuadrada. Ajá. 2x cuadrada. Más 2xy. 2xy Más y cuadrada. más y cuadrada. Ahí está, ¿no? Bueno, ya tengo la primera y sospecho que hay que definir algunas otras, ¿no? ¿A qué otras debemos también definir? A las, ¿cómo se llama? Bueno, para definir el vector, ay, se me fue el nombre. El vector gradiente. El vector gradiente. El vector gradiente, sí. Bueno, para eso vamos a requerir a las derivadas parciales, la parcial con respecto de x y la parcial con respecto de y. Y la parcial con respecto de x, que se llame ¿cómo les gusta? Fx, ¿así? No sé si me permita nombrar así. Yo creo que sí, ¿no? Z que sea. Y la derivada parcial con respecto de x, pues es 1 más 4 veces x más 2 veces y ya. Y vamos a meter una más, que es ¿quién? Es FY. ¿Eh? Y las derivadas parciales son ¿quién? Menos 1, sí, más 2x, más 2y. Pues ahí está, ¿no? Listo. Ya definí mis tres funciones. Vamos a ver si funcionan. No sé que tenga algún problema o algo así. Las voy a evaluar, por ejemplo. Oh, no. En el 0, 0 va, porque en el 0, 0 creo que es donde habíamos hecho los primeros cálculos. Lo que estoy haciendo allí es simplemente ver que todo esté funcionando bien. Y creo que tengo que guardar el programa. Como, ¿cómo se llama? Descenso más rápido. Ay, no. ¿Cómo le puse? Descenso más rápido. Ahí está. Entonces, la evaluación de la función en 0, 0, pues es 0. Y las otras me da los valores de las derivadas parciales, que ya lo sabíamos. Bueno, ya tengo esa parte. Luego, ¿qué seguiría?
Obtener el S, ¿no? Obtener el S, sí. Obtener el S. Ok, entonces vamos a llamarle S1. S1 que sea ¿quién? FX, ¿eh? Bueno, ya definí todo eso. Necesito definir otras cosas. X11, que sea voy a poner los valores de la primera iteración, que es el X11 y el X12. Lo voy a escribir como si fuese una matriz. ¿Sí se alcanza a ver? O igual lo estoy torturando ahí. Sí, profe. Ya lo hice un poco más grande. Entonces lo voy a hacer como una especie de matriz. Voy a ponerle X11, perdón, y X12, ¿no? De hecho lo escribí mal. Esta que sea la variable X y esta que sea la variable Y. Y conforme vaya obteniendo otras iteraciones, pues voy llenando los otros renglones. El X21, el X22, el X31, el X32, y etcétera, ¿no? Entonces, la primera de ellas, que sea pues la primera iteración, que la estoy definiendo justamente allí, que es como el 00. Y voy a ir a la búsqueda de la siguiente iteración. Bueno, ¿y ahora qué más hago? Ya tengo todo esto y aquí le voy a poner que inicio mi programa. Inicio mi programa. Todas estas partes podemos decir que son nuestros inputs. Listo. Ahora calculo las direcciones. Las direcciones de movimiento. Y esta la debo evaluar ¿en quién? En X11, X1,2. ¿Está de acuerdo? Menos. Y la segunda dirección de movimiento sería S2. O bueno, también los voy poniendo como así, ¿no? 1, 1 y 1, 2. ¿Sí se entiende lo que estoy poniendo allí o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces ya tengo mis direcciones de movimiento, ¿no? Ahí están mis direcciones de movimiento. A ver, vamos a ver que todo esté funcionando bien. Fíjense, en esta parte las direcciones para que arroje el output final, hay varias formas de hacerlo. Una forma es poner X, una que sea la variable X, otra que sea la variable Y, esa que sea, por ejemplo, el X11, el X12, y las direcciones de movimiento, meterlas dentro de la misma matriz. Y las direcciones de movimiento, pues hay una coordenada en X y hay una coordenada en Y. Y estas coordenadas en X y en Y de la dirección de movimiento que vayan completando a la matriz. Es decir, que ese sea el X13 y este que sea el X14. No sé cómo ven hacerlo así. Sí, ¿Eso profesor. en qué? Sí, ¿eso qué cambios haría? Pues en esta parte, ¿no? Que ya no le llamaría aquí S, le estaría llamando X13 y X14.
Y recordar que las columnas 3 y 4 las estamos reservando para las direcciones de movimiento dentro de la matriz que será el output final de nuestros cálculos. Bueno, entonces queda algo así, ¿no? Listo. Y por acá le voy a pedir que ponga pues, a la matriz X. Ahora vamos a ver que todo esté funcionando bien. Espero que sí esté funcionando bien todo. Ahí está. Entonces, fíjense, ya calculó el primero de ellos. Aquí va nuestra matriz. Esa se va a convertir en la matriz en la cual las dos primeras columnas son las coordenadas X y Y de las aproximaciones. Y las columnas 3 y 4 darán las direcciones de movimiento. Bueno, entonces regresamos a nuestro programa. Ahí todo va funcionando bien. ¿Y qué es lo que seguirá ahora? Una vez que se hace el cálculo, hay Calcular que la lambda, ¿no? calcular a lambda, sí. Fíjense, ese calcular a lambda, sospecho que va a ser complicado. Entonces, voy a hacer lo siguiente. No me voy a preocupar ahorita tanto por eso, aunque después tendré que corregirlo. El primer lambda que obtuvimos, ¿de cuánto había sido? De 1, me parece. Sí, había sido de 1. Sí, 1. 1. Fíjense, por el momento, les voy a poner así, que a todos les dé el valor de lambda 1. Y ya luego pienso cómo calcular el mínimo de la lambda que está allí. ¿Cómo ven? Solo para ir completando nuestro programa. Pensemos que ya, no me preocuparé por eso, y a todos les voy a dar un valor de lambda 1. Entonces, la siguiente iteración será ¿quién? La siguiente iteración será ¿quién? Será X. Debo brincar ahora un renglón en mi matriz. Entonces, este es el X11, este es el X12, este es el X13 y es el X14. Entonces, la siguiente iteración la debo guardar ¿en dónde? En X21 y en X22. Bueno, pues esas las calculo así manualmente, pensando que ya tengo el lambda. Si ya tuviera lambda, entonces debería ser ¿quién? Debería ser X11 más lambda veces la dirección de movimiento en X, que había sido X13. Esa es la coordenada en X, y la coordenada en Y debe ser ¿quién? Debe ser 2,2 igual a X12 más lambda por la siguiente dirección de movimiento, que es X14. Así, ¿está bien? Listo. Bueno, así lo hago. ¿Se entiende todos esos cálculos que estoy poniendo allí? Que es lo equivalente a lo que hice en esta parte, ¿no? Que había dicho que la siguiente iteración era la XY más lambda veces la dirección de movimiento. Solo que el vector XY pues, tiene estas coordenadas. Es X11 y X12. Y lambda veces la dirección de movimiento, que son estas. Entonces, componente a componente, aparecen estas dos ecuaciones. ¿Preguntas, comentarios hasta ahorita? No, profe. Ok. Bueno, entonces fíjense, si lo hago así, voy a pedir que haga los cálculos. Bueno, le voy a poner aquí coma, no sé qué vaya a hacer, porque sabes que ahí está, sí, la completa con puros ceros. Fíjense, aquí está la matriz X, ahí va, ¿no? Y las primeras columnas son los de las iteraciones X y Y, y las columnas 3 y 4, las direcciones de movimiento. Como en principio el algoritmo no alcanzó a definirlo en
en las últimas dos las definió con 0, 0. Como que el algoritmo las completó. Bueno, ¿qué es lo que seguiría? Pues pedirle que haga muchas iteraciones. Por el momento lo voy a poner así. Fíjense, lo voy a hacer con un ciclo for. Lo voy a poner aquí for. Y le voy a poner i desde 1 hasta, no sé, ¿cuántas iteraciones les gusta que haga? Unas 10 iteraciones. ¿Dónde debería cambiar dentro del programa? ¿Dónde debería poner la i? En el X1,3. En el X1,3. Ajá, ahí en vez de poner el 1, ponerla ahí. Ok, sí. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Pues sí, ¿no? Porque la segunda entrada, acuérdense que son las columnas. Y esas columnas simplemente están indicando que si es la coordenada X o la coordenada Y de la nueva iteración o de la dirección de movimiento. Y la Y, la primera coordenada, nos indica el renglón en el que nos encontramos, es decir, el número de iteración. Si yo no lo quisiera hacer con un for y lo hiciera todo manualmente, si lo hiciera manualmente tendría que hacer algo así. Fíjense, si no lo quisiera hacer con un for y dijera, bueno, ya tengo las dos, pues ahora repito lo mismo. Tendría que casi copiar esto, así, y ponerlo aquí abajo, ¿no? Ajá, un montón de veces. O sea, cuando uno empieza a hacer a aprender a programar, uno lo hace así, ¿no? Dice, ya lo hice una vez y luego lo hago 2 veces. Solo aquí le cambiarían para 2, aquí 2, aquí 2, aquí 2, aquí 2, y me parece que aquí le tendría que cambiar para 3, ¿no? Para 3, para 2, para 2, para 2, para 2 y para 3. Y habría que hacerlo, como dijo alguien por allí, un montón de veces. Pero no lo vamos a hacer así, ¿no? Pues no tendría sentido. Hay que utilizar la propia estructura de la programación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues identificamos un parámetro que esté cambiando. Y también allí se ve, si comenzáramos a ponerlo muchas veces, rápidamente observaríamos que este parámetro es el que está cambiando. Este y este. Aquí, aquí y aquí. Fíjense, ese de un renglón al otro también cambió. Y aparece en dónde? Ahora aparece aquí, 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 aquí y aquí. Entonces, en los primeros, todos los primeros que dicen i igual a 1, los debo cambiar por quién? Pues por i, ¿no? Y hay uno en especial, este 2, lo debo cambiar por cuánto. Lo debo cambiar también por i. ¿Sería I más 1? I más 1, sí, sí. Sí, porque no es exactamente el 1, ¿no? Sino es uno más, es uno que sigue, o sea, i más 1. Y si observa la misma estructura recursiva, pues se ve en lo que sigue, ¿no? Que sería esta parte. Entonces, todo el programa ya no necesito escribirlo tantas veces, simplemente le pongo aquí una i, 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 una i más 1 y una i más 1. Listo, ¿no? Dejen borro todo eso. Y quito este, ¿no? Que ya lo había puesto nada más para. Y ya. Entonces, al ejecutar el código, ya debe completar mi matriz. Ahora vamos a hacerlo. Creo que esto también debo poner aquí punto coma, ¿no? Ahí está. Ya lo ejecuté y ahí va la matriz. Fíjense. Ahí va nuestra matriz. Claro que esa matriz que está allí todavía no está funcionando todo bien. ¿Por qué no está funcionando bien? Por el lambda, ¿no? Por el lambda, exacto. Porque el lambda, en cada iteración, le estamos diciendo que le otorgue el valor de 1.
y no era así. Acuérdense que el primer lambda fue 1 y el segundo fue un quinto. Entonces pues no empatan, ¿no? Bueno, ya no va a dar tiempo. Entonces a ustedes les va a quedar lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es terminar esta parte. Que el programa sea capaz de calcular esa lambda, de alguna forma. Yo creo que la función phi de lambda es esta función, es f evaluada en la iteración anterior más lambda veces la dirección de movimiento. Creo que se puede calcular la derivada de manera abstracta. La derivada usando la regla de la cadena les va a quedar que la derivada parcial de f con respecto de x1 por s1 más la parcial de f con respecto de x2 por s2. Y así más. La parcial de f con respecto de xn por Sn. Entonces, esta derivada phi de lambda, en realidad me parece que es el gradiente de phi evaluado en xi más lambda s, producto punto, el vector de dirección s. Entonces, si yo tuviera que completar el algoritmo, lo que yo haría es esto, es tomar esta función phi', que como ven con la regla de la cadena, se convierte en el gradiente de f producto punto la dirección de movimiento s. Ahí las xy y las s son vectores numéricos. Entonces todo eso se vuelve, la única variable es lambda. Y pienso que no se necesita tener a la forma explícita de la phi. Con que el programa sea capaz de hacer evaluaciones, con eso es suficiente. Y una vez que tengamos esta phi', pues tratar de calcularle una raíz. Las raíces de esa phi son precisamente los puntos críticos. Y los puntos críticos, esperemos que sea pues, precisamente el valor mínimo. Entonces hay que implementar un algoritmo para que calcule una raíz de esa función. Por ejemplo, se puede usar desde métodos muy básicos, como bisección o ¿qué otros hay? Bueno, bisección es uno muy simple. ¿Qué otros métodos para calcular raíces? Newton-Raphson. Newton-Raphson, el más efectivo es Newton-Raphson, pero para Newton-Raphson hay que calcular a la segunda derivada. También se puede calcular, hay que usar nuevamente la regla de la cadena y queda una expresión un poco más difícil. Entonces, todo se puede hacer numéricamente, o sea, según me parece, no se necesita cálculo simbólico. O sea, todo se puede hacer numéricamente. Obtener una expresión teórica para la segunda derivada con el objetivo de usar Newton-Raphson y calcularle una raíz a phi'. Todo eso que estoy diciendo debe ir aquí, ahí en esa parte. Y ya. Entonces, hay que completar esa parte y meterle la condición de paro. Eso es también lo que le hace falta. Entonces, tenemos nada más el cascarón del programa. Pero ya va avanzando. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, profesor. ¿No? Ok. Bueno, pues si no tienen preguntas y comentarios, pues yo creo que terminamos.